Hola, buenas tardes a todos. Continuamos con esta serie de videos en donde nos vamos adentrando en las relaciones del trabajo y la orientación profesional. Obviamente que hoy nos vamos a meter en un tema espinoso, que lleva a debate, pero que lo hacemos para que cada uno de ustedes reflexione sobre lo que podamos decir sin que nosotros abramos una opinión sobre cada uno de los temas para que ustedes sean los que de alguna manera definan, opinen sobre cada uno de los temas que vamos a ver. Hoy vamos a desarrollar la flexibilización y la precarización laboral. En diversos cursos que llevo adelante, muchos saben que inicio con una verdadera experiencia, dar lectura a un texto, y que los estudiantes piensen que ese texto lo está leyendo plácidamente un profesional alemán o también algún amigo como Omar, allá en Key Biscayne, conjuntamente con Cecilia, acompañados por Manolo, que escuchan el siguiente texto y permítanme que lo pueda leer directamente. Y dice, es la menor remuneración que debe percibir en efectivo un trabajador sin cargas de familia en su jornada legal de trabajo, de modo que le asegure alimentación adecuada, vivienda digna, educación, vestuario, asistencia sanitaria, transporte y esparcimiento, vacaciones y previsión. Tanto el amigo alemán, tanto Omar, tanto Cecilia, con la mirada atenta de Manolo, seguramente cuando leen esto y dicen, obviamente Omar lo sabe, que es la definición de salario mínimo vital y móvil, objetivamente dirá que bien están los argentinos o quienes trabajan en Argentina, porque el Estado a un trabajador en relación de dependencia, sin carga de familia, soltero, o como le querramos llamar ahora, de bolsillo, va a cobrar una suma equivalente o que sea necesaria para cubrir su alimentación, su transporte, su vestimenta, su turismo, su previsión, su medicina. O sea, que estaríamos en un mundo cuasi ideal, ya que por una ley el Estado garantiza que esos trabajadores puedan cobrar o hacerse de esas sumas. Ahora, obviamente que cuando nosotros vemos cuál es la cifra que el mismo Estado determina como salario mínimo vital y móvil para el mes de septiembre de este año 2021 y decimos que son 25.920 pesos, que es el salario mínimo vital y móvil que va a cobrar una persona soltera, obviamente que ya nos empieza a hacer ruido, y si desde Alemania o desde Estados Unidos lo transforman al dólar oficial, decimos, y seguramente ya ellos dirán, que no es tan fácil que nosotros podamos asegurar con ese valor de los 25.920 pesos mensuales
que esa persona se alimente, tenga una vivienda digna, tenga vestimenta, pueda hacer turismo y pagar todos los gastos atinentes a vivir de una forma correcta. Y obviamente que uso este ejemplo en cada uno de los cursos que inicio para mostrar las bondades de nuestra ley de trabajo, nuestra ley de contrato de trabajo, pero también las diferencias que hay con la implementación y con llevar a la práctica cada una de esas leyes que defienden el derecho del trabajo. Y cuando hablo de que defienden el derecho del trabajo, defienden el derecho del trabajo, posicionándose equidistantemente de empleadores y de empleados. No estoy hablando que defienden a una u otra parte, como ha pasado muchas veces. Por eso también vamos a hablar de cuáles son estos temas hoy, pero sobre todas las cosas después hay que meternos en el campo práctico para definir de una manera correcta, ¿sí?, si se lleva a cabo todo lo que decimos. Hoy vamos a hablar de la flexibilización laboral, un término que en nuestro país ha estado en auge y de moda en diversas décadas y en diversos términos, y que ese término de flexibilización laboral también nos conlleva, nos deriva a la precarización laboral. No vamos a decir que es flexibilización laboral, deriva directamente, pero puede derivarlo en el trabajo en negro, en las condiciones laborales empeoradas. Y vamos ahora a meternos de lleno a la flexibilización laboral. Obviamente que es un modelo impuesto de regularización o un modelo regulador de los derechos laborales que elimina regulaciones para contratar y despedir empleados. Es muy llamativo que deba regularse para eliminar regulaciones, pero vamos al desarrollo del tema. Obviamente que la flexibilización del mercado laboral o el mercado del trabajo tiene tres componentes. Por un lado, la flexibilización del empleo. Es o consiste en la disminución o aumento del personal y también eliminar o intentar eliminar las trabas legales. El segundo punto, la segunda base de esta flexibilidad del mercado laboral, la vamos a encontrar en la flexibilización salarial. Y en la tercera base, la flexibilización intersectorial del trabajo. O sea, estas son las bases que hacen a la flexibilización laboral. No estamos diciendo que sea buena o que sea mala para empleadores o para empleados, ¿sí? Obviamente que cuando nosotros comenzamos a investigar, existen dos visiones de este modelo, ¿sí? Por un lado están los que dicen que esa flexibilización es una ideología, es un argumento de la parte patronal para reducir costos laborales y aumentar sus ganancias. Y por otro lado están aquellos que dicen que la flexibilización es una herramienta para generar empleo. Obviamente que estamos diciendo dos cosas contrapuestas que tienen que ver con el lado que esté justificando la parte de la flexibilización laboral. Obviamente que estas dos visiones contrapuestas
¿sí? Tienen que adecuarse, ya que en los tiempos que corren debemos adecuar las condiciones de trabajo a las nuevas tecnologías que estamos enfrentando en todo el mundo, pero que estamos enfrentando en nuestro país y más ahora, luego de haber vivido todo este tiempo en épocas de pandemia. ¿Sí? Y obviamente que tenemos que aclarar algo, existen contradicciones, ya que la flexibilización ayuda a la creación de empleo a través de la reducción del costo de la mano de obra o del tiempo de la jornada o del tiempo de contratación. O sea, que nosotros vamos a encontrar que existirá disminuciones del costo laboral, ¿sí? O disminuciones o cambios en el tiempo de la jornada laboral o modificaciones en los contratos laborales. Obviamente que esto hoy en nuestro país lo estamos viviendo sin que lo llamemos flexibilización, sin que sea algo que esté legislado realmente. Por lo tanto, tenemos que llevar todas esas prácticas a una adecuación para que no existan diferencias o no existan esas contradicciones entre empleadores y empleados. Obviamente que también otro de los temas es la reducción de los gastos de personal sin fortalecer el empleo a largo plazo. Los gobiernos, conjuntamente con los actores, deben fortalecer, deben programar el largo plazo laboral para evitar inconvenientes en oferta y demanda laboral. Obviamente que nosotros vamos a tener que escuchar de un lado que nos digan que esa reducción de los costos laborales permitirá aumentar la productividad y generar nuevas plazas de empleo, que con el tiempo incrementan ingresos y tiempo libre para cada uno de los empleados. ¿Sí? Obviamente que la economía de mercado debería tener una seguridad jurídica. El mercado laboral, más en nuestro país, debería tener una seguridad jurídica. ¿Por qué? Porque en muchos casos la flexibilización laboral que vivimos durante un tiempo, lo único que aumentó fue la precariedad del empleo. Nos encontramos con trabajos por comisiones, contrataciones por horas, subcontratación, trabajo temporal, autoempleo, como los ejemplos de lo que hemos vivido, ¿sí?, en estas décadas de flexibilización y precarización del empleo. No estamos haciendo un juicio de valor, sino que estamos diciendo qué ha pasado en el mercado laboral en nuestro país. Por lo tanto, queda en cada uno de ustedes reflexionar sobre los beneficios, sobre las desventajas de la flexibilización laboral, que seguramente, por lo menos en mi opinión, debe ser algo que no solo debemos tratar, sino que debemos llevar adelante en una forma seria y que sea equidistante entre las dos partes. Y eso nos conlleva algo que venimos diciendo, que es la precarización laboral. Después de haber visto, podríamos definirla como esa situación
que viven los trabajadores que sufren condiciones laborales por debajo del límite considerado normal. ¿Y cuáles son esas bases, esos indicadores que nos dicen que existe precarización laboral? Podemos decir, y ya lo veníamos diciendo, en algunos casos, los ingresos que no cubren las necesidades básicas. Por un lado, contratos temporales. Por otro lado, jornadas de trabajo escasas en algunas actividades, jornadas de trabajo extensas en otras actividades, y lo que en nuestro país denominamos trabajo en negro. Y es muy importante definir, detectar y combatir la precariedad laboral, porque esa precariedad laboral aumenta el sufrimiento psicológico de cada una de las personas que la sufren, un empeoramiento en la salud y un empeoramiento en la calidad de vida. Fíjense todas las cuestiones que nosotros tenemos que tener en cuenta, ¿sí?, para que no se deteriore la calidad de vida de cada uno de los empleados. Y otra de las cosas que ya está definido a nivel global es que la precariedad aumenta los incidentes y accidentes laborales. Y a la vez, esa precariedad, afecta a grupos sociales, como por ejemplo, luego de haber visto un estudio que se hizo en nuestro país, afecta a más mujeres que varones, si tenemos que ver el tema por ese lado. Pero también afecta mucho más a los jóvenes que a los mayores. Y a la mayoría de la gente de cierta edad, como por ejemplo aquellos que en la Argentina han superado los 50 años de edad, ¿sí? También afecta a minorías étnicas y afecta a los inmigrantes. Esto también lo vamos a retomar cuando hablemos del trabajo en negro, para finalizar con nuestra charla de hoy, ¿sí? Entonces, cuando existen ausencia de derechos laborales, cuando existe inestabilidad en los puestos de trabajo y en la intensidad horaria, son indicadores que detectan formas de precariedad laboral. Y ahora vamos a decir que el trabajo en negro, o sea, que podemos definir aquel trabajo no registrado en la seguridad social, es uno de los factores más importantes de esta precarización. Vamos a hablar del trabajo en negro. Ya dijimos que es aquel que no está registrado en la seguridad social del país. Obviamente que en muchos países el trabajo en negro, o lo que nosotros denominamos en negro, es reservado a inmigrantes, es reservado a grupos étnicos. En nuestro país, en mi opinión, ese trabajo en negro, esa definición de trabajo en negro, abarca a muchas franjas laborales. Abarca al sector privado y también alcanza desde hace mucho tiempo al sector público. Contratos con monotributistas para eludir el pago de la seguridad social es un ejemplo claro de ello. Eso es una de las herramientas en nuestro país para
encubrir trabajo denominado en relación de dependencia con situaciones de independencia, pero que es para eludir el pago de la seguridad social, que como todos ustedes saben, y que yo repito siempre, es un costo importante que tienen los empleadores por cada uno de los empleados que tiene registrados en relación de dependencia. Del último estudio que se ha hecho, se puede decir que el 35% de los trabajadores en nuestro país son informales. Y que 1 de cada 10 son calificados. O sea, el 10% de esos trabajadores son calificados. Sin estigmatizar, sin llevar adelante una casa de brujas, ni nada que se le parezca, vamos a definir, según ese informe, cuáles son los trabajos que tienen más informalidad. El servicio doméstico con el 75%, la construcción con el 68% y la agricultura y ganadería con el 55%. Esos son los rubros que, detectados por los organismos oficiales en nuestro país, tienen esos niveles de trabajo informal. Obviamente, en contraposición, nos vamos a encontrar con aquellos que tienen mayor formalidad en el mercado laboral, y ahí vamos a tener la intermediación financiera con casi el 90%, la enseñanza con un 91%, las empresas representativas de electricidad, gas, agua, o sea, de los servicios públicos en nuestro país con el 94%, y el sector de petróleo y minería que alcanza el 96% de formalidad. Obviamente acá hemos detallado cuáles son los sectores más formales de los trabajadores en nuestro país y los sectores menos formales o que representan informalidad en nuestro país. Pero también tenemos que decir que es diferente, ¿sí?, la forma o el porcentual de salarios que cubren cada uno de las actividades. Para terminar, ¿sí?, el sector de petróleo y minería se ubica, según ese informe, por encima del 183% del promedio salarial de nuestro país, encontrándose en primer término en cuanto a salarios recibidos, y el sector de servicio doméstico es el que menos alcanza, porque alcanza el 40% del promedio salarial, de la media salarial en nuestro país. Fíjense que uno de los sectores, o el sector que más formalmente está registrado, es quien supera casi por 2 veces la media salarial de nuestro país, y quien está en condiciones más informales en el mercado laboral es quien está por debajo de la media salarial en un 40%, o sea, en una brecha muy importante. Obviamente que nosotros hemos dicho todo esto para que ustedes tomen conciencia que existen ciertos términos que, de acuerdo a quien lo vea, de acuerdo a quien lo diga, se va a encontrar con que defiende una postura u otra postura. Flexibilización salarial o flexibilización laboral no es precarización, no es trabajo en negro, pero
todos estos términos que hemos visto, flexibilización, precarización y trabajo en negro, son términos que tenemos que tener en cuenta, dado que conviven y pueden ser mezclados y mal usados pueden deteriorar las condiciones laborales. Nuestro país debería darse una discusión acerca de la inclusión de todos estos temas en el derecho laboral para que no existan diferencias, ¿sí? Y que para que en algún momento esta definición de salario mínimo vital y móvil, no digamos que es una cuestión solamente teórica, sino que la podamos llevar adelante para el beneficio de todos y cada uno de los que se inserten, estén y permanezcan en el mercado laboral en nuestro país. Espero que les haya servido.